Ahí estamos. Bueno, jóvenes, tras el intercambio de ideas que tuvimos el martes pasado y también recuperando algunas cosas de eso, pero avanzando hacia lo que es ya el inicio del módulo final de este espacio que hemos compartido hasta aquí, hoy vamos a empezar a ver algo que creo que hemos mencionado en muchas ocasiones y en forma permanente, y que es una buena excusa para ir pasando en limpio y, como se suele decir, poniendo en caja todas aquellas cosas que hemos ido compartiendo a lo largo de todas estas semanas. Hoy y los próximos encuentros que tengamos, vamos a concentrarnos en hablar un poquito de esto que genéricamente llamamos filosofía de vida, que como les decía, bueno, es algo que recurrentemente hemos mencionado, pero probablemente sea necesario ya, insisto, a modo de integración de un montón de cosas, darle una vueltita de tuerca acerca de algunas ideas y como hemos tratado de hacer en cada caso, si podemos ponerlas en práctica a partir de algunas experiencias compartidas. Anda para allá, anda para allá. Primero, y ya saben cómo me gusta hacer en este tipo de situaciones, insisto, más allá de que sea un concepto que hemos manejado, me gusta devolverles la pelota y decirles, jóvenes amigos, ¿qué es para ustedes esto que llamamos filosofía de vida? Escucho vuestras buenas ideas sin lugar a dudas. A ver, cuéntenme. Calentemos las gargantas. Filosofía de vida. Fer, Sí, dale, es, Marcos. es O sea, como, Seba, dale, Seba, dale. es como el conjunto de principios y reglas y valores y demás que que tenemos las personas para regirnos en nuestra vida. Bien, bien, vale. Un- Me gusta la idea. Me gusta. ¿Y vos, Marcos, qué pensás de esto? Hola, buenas. A ver, lo voy a bajar un poco, se me cruzaron muchas ideas. Yo creo que son como los filtros que nosotros tenemos cada vez que vamos a tomar una decisión o cometer una acción. Ujú. Bueno, me gustó, ¿eh? Es una buena aproximación también. ¿Y vos, Vero, qué decís? Son las elecciones que tomamos a diario en base a nuestros valores, a nuestras creencias, a todo lo que hemos vivido y que nos conforma como seres humanos. Y en base a todo eso, nosotros cada día, cada momento, vamos haciendo pasos que vamos eligiendo qué camino seguir. Coincido, me parece también muy buena aproximación. ¿Y vos, Matías, qué decís? Para mí yo lo traslado a lo personal, es el marco con el que yo me rijo. O Ajá. sea, es lo que hago, lo que no hago, es el por qué hago, dejo de hacer. Me muevo, trato de ser siempre, obviamente con las adaptaciones correspondientes, pero de estar siempre dentro de ese marco que yo me impongo, es mi filosofía de vida. Vaya la redundancia. No, no, está muy bien, está claro. A ver, coincidimos todos hasta aquí, entonces, que tiene que ver con una cuestión de valores, de creencias que van rigiendo nuestro comportamiento y que de alguna manera usamos como un criterio marco, un criterio paraguas para lo que son nuestras decisiones cotidianas, ¿no? Hasta acá más o menos creo que todos coincidimos en esta mirada, ¿sí? Bien, y en esto imagino yo, díganme ustedes si estoy equivocado en la mirada, también tiene mucho que ver con cómo percibimos el mundo que nos rodea, ¿no? Porque también hay una cuestión de adaptabilidad que uno, con la lógica, con ese lógico marco de creencias y de valores, va moviendo a lo largo de su vida en términos de los entornos por los que va transcurriendo, ¿o no? ¿Qué piensan? Soy claro en esto que les pregunto. ¿Cómo influye nuestra interacción con el entorno
en eso que llamamos nuestra filosofía de vida. El entorno en cierta forma también, a ver, como que nos lleva a repensar eh, no sé si valores, pero algunas cuestiones en la vida. De repente Ah, yo puedo tener un concepto de algo que pasa en el mundo y otra persona me acerca su mirada y me hace reflexionar y hasta puede llegar a modificar, creo, claro, ese punto de vista y cambiar por ahí la toma de decisiones. Yo creo que de entiendo. esa manera puede llegar a influir. Ok, está muy claro. Sí, Vani, vos querías aportarnos Yo algo. creo Fer, que tiene que ver con conductas que uno va incorporando, eh, adaptándose a las circunstancias que se van planteando y que esa conducta en nuestra filosofía de vida tenga un impacto positivo, que indefectiblemente es en nuestra vida y en el entorno, porque uno no deja de vincularse. Correcto, correcto. ¿Qué decís, Cris, vos? Buenas tardes. Bueno, No, más allá que adhiero a todo lo que están diciendo, haría el agregado que también es cuando en esta interacción con el mundo uno está en jaque en este sistema de creencias. Es que lo que voy a decir, bueno, todo bien, tengo mi filosofía de vida, mis valores en tomas de decisiones y demás, pero bueno, también del dicho al hecho hay mucho trecho, porque también nuevamente después uno muchas veces también corre el riesgo de traicionar su filosofía de vida o su escala de valores maquiavélicamente amparado en las circunstancias que me rodean. no entendí entiendo el planteo general, no entendí lo de maquiavélicamente, a ver cómo sería eso. Claro, es por ejemplo, decimos un ejemplo pavo. No, yo si tengo que actuar, voy con la verdad, ta, ta, ta. Y después las circunstancias no me van a entender, no me van a escuchar todo, entonces voy a decir, bueno, no, miento, no, pará. Vos ahí está claramente, vos tenés que decidir si asumir las consecuencias insisto, modifique las cuestiones, pero vos tenés que ser coherente o no con lo que vos planteás que es tu sistema de creencias y de valores. ¿Me Ujú, explico? Quiere decir, por un lado, el contexto te amplía y te puede cambiar o modificar tus criterios o tu filosofía de vida en sí. Yo creo que los valores en sí no cambian. ujú. Eh, pero de alguna manera u otra, también te interpela constantemente como para vos decir, me autodebilito en esto o me fortalezco en esto. Ajá. No sé si se sea entender el punto. Sí, sí, sí. Ahora voy a volver Hablo de con... coherencia o incoherencia. Sí, de integridad, en definitiva. Cuando uno habla de valores y cuando uno trata de establecer un equilibrio entre el marco ético propio y una cierta tendencia a un relativismo moral, obviamente lo que pone en juego es su integridad, ¿no? El problema, ya voy, pero el problema es que si uno se abraza cuán abrojo a un determinado marco ético, corre el riesgo, más allá del vínculo con los otros, ¿no? Como hablábamos otro día, pero corre el riesgo de quedar prisionero de sus propios dogmatismos, ¿sí? No solamente por lo que los otros nos pueden influir, sino por aquello que decía al principio, ¿no? De nuestra propia percepción del mundo y cómo el mundo alrededor nuestro va cambiando, ¿no? A eso apuntabas? Sí, sí, no, comparto lo que vos estás planteando. Digo que una vez que vos tenés, yo la primera pregunta inicial no la escuché, la fui sacando por deducción de lo Mm, que iban contestando. O sea que no sé si estoy acertado o no. Eh, yo digo, uno tiene una interrelación constante con el entorno. Uno tiene sus propias creencias, fue forjando una determinada filosofía de vida y demás. Lógicamente esto es cambiante como somos los seres humanos. Yo no pienso ahora con 46 años lo que pensaba hace 3 años en algunas cosas. sí, Bien, sí, está claro. pero en algunas cuestiones de fondo uno ya desarrollado una personalidad y una madurez, ya dice, bueno, hay dentro de mis escalas de valores, sobre todo, ¿sí? Como vos planteabas más que nada el marco ético, digo, también en el desarrollo cotidiano, uno también constantemente se ve en jaque en esto mismo que de alguna manera está en esta bandera que uno alza, ¿no?
Ujú. y está en uno, insisto, ir en coherencia o ir en incoherencia, que también es una forma de aprender, cada uno es una incoherencia. Sí, desde ya, desde ya. Ahora vuelvo contigo. Quería escuchar a Verónica, que hoy había levantado la mano y la había dejado ahí colgadita. ¿Vero? Sí, sí, dentro de la idea de Cristian, em, yo creo que por ahí los valores que uno tiene no los vas a cambiar por lo traes desde chiquito, aprendido desde de tu casa, digamos, lo aprendes en tu familia y por ahí lo que vas modificando es cómo vas percibiendo lo que te rodea. Entras al menos a mí lo que me pasa es, en base a mis valores, entrar a cuestionarme el por qué actúo de esta manera o por qué el otro actúa de determinada manera. Creo que eso tiene que ver un poco con la ética, ¿no? El cuestionarnos, el preguntarnos el por qué o el para qué actuamos de determinada manera. Sí, Y aparte, en cierta forma, sí. no, no, perdón, seguí, Eh, termina, termina. no, no, y viene de la mano de lo que hablaba Cristian, de esto de cómo podemos llegar a modificar nuestro modo de pensar. No somos los mismos que éramos hace 10 años, pero va de la mano de esto, ¿no? De que nos empezamos a cuestionar del por qué actuamos de determinada manera en base a esos valores que nosotros tenemos y que muchas veces nos ponen en la vidriera contraria del otro. Y siempre Ujú. pensando en esto que hablábamos la otra vez de la empatía. Sí, Nos ponemos en la vereda del otro, pero ¿por qué estamos en la vereda del otro y no intentamos acercarnos y llegar a un diálogo? Y de repente nuestros valores siguen siendo lo mismo, pero la forma en la que actuamos puede llegar a cambiar en base a esto, ¿no? En pensar en el otro y en pensar en llegar a un acuerdo y a vivir en la comunidad en la cual estamos insertos. está clarísimo, Eso. está clarísimo. Bueno, tenemos una buena aproximación inicial, ¿sí? Y hay algunas cosas que ustedes me plantean que son súper interesantes para retomar enseguida. Vamos a avanzar caracterizando un poco, definiendo un poco los alcances de esto, si bien no hay nada demasiado distinto a lo que habíamos ido aportando, ¿sí? A ver, es difícil cuando se trata de cosas tan profundas, ¿no? Donde uno habla, en definitiva, de singularidades, como es, en definitiva, esto de los valores, de las creencias, este marco ético del que hablábamos, pero por lo menos tratemos de ensayar una definición, ¿no? Cuando uno habla, que nos puede llegar a servir también para ir alineando algunas de estas ideas. Cuando uno habla en general de filosofía de vida, entre las múltiples definiciones que podemos encontrar por ahí, uno, este, a mí me gusta mucho esta que extracté aquí para ustedes, que dice algo así como esto, ¿no? Dice, bueno, primero, la filosofía de vida tiene que ver primero con la comprensión de la propia historia, ¿no? Puede ser el lugar, cómo se ve uno mismo en el lugar que ocupa, porque esto obviamente va a ser condicionante de esos aprendizajes, ¿sí? Que uno fue adquiriendo. Lo decimos desde una perspectiva integral, ¿no? Como poniendo esto último como una suerte de muro de contención frente a ese exceso de relativismo moral del que hablábamos hoy con Cristian. Y lo que decimos adicionalmente, y sobre esto me parece interesante, ¿sí? Detenernos un instante, por lo menos en esta mirada, en esta definición, es que involucra una cosmovisión superadora de la realidad inmediata. ¿Eh? ¿Qué querrá decir esto último que decíamos? Una cosmovisión superadora de la realidad inmediata. ¿Qué les moviliza esta idea? ¿Cómo la interpreta? A ver, ¿quién quiere comentar algo sobre eso último que decía? ¿Qué significa esto de una cosmovisión superadora de una realidad inmediata? Profe, con cosmovisión se refiere a la visualización 360 de cada uno, ¿no? Sí, como decíamos recién, Marquito, cada uno y en relación con el mundo que lo rodea. ¿Sí? Ahí vamos bien. Cris, ¿vos qué decís? Solo puedo decir como con algo figurativo. Eh, a ver, lo voy a decir frente a una perspectiva negativa, o haciendo más foco en lo negativo, porque de lo que uno percibe en su historia y en su vida hay cosas positivas y negativas, obviamente.
Pero Sí. para dar el ejemplo, voy a hacer hincapié en las negativas. Vos decís, tengo una cuestión negativa. Bueno, yo tengo tres opciones ahí. O directamente yo cambio y suponete, en esto que yo considero que es malo del mundo, me vuelvo algo malo del mundo porque el mundo es así y ya. Ok, La otra es me peleo. Soy el que agarra la bandera y gobernado por mis sentimientos de profunda indignación, voy y peleo contra todo lo que considero que está mal en el mundo. Y la tercera es, no me gusta el mundo como funciona así, bueno, no peleo, pero, o no sé, salvo que las circunstancias sí ameriten, pero al menos yo tengo el gobierno sobre mí. No puedo cambiar mi mundo, pero sí puedo elegir quién soy yo. oh, correcto, Entonces, no me voy a correcto. comportar en eso mal que planteé. No me voy a comportar como se comporta el mundo porque considero que este es el resultado. Y al menos, bueno, no sé si voy a cambiar algo, que tengo la esperanza siempre de que uno en su pequeño actuar del día a día puede generar cambios. Y si no logro cambiar nada, bueno, al menos me quedo con mi idea superadora es yo no ser parte de eso que no comparto. Sí, ok, vale, vale, Ahí sería la convicción superadora, esa tercera opción. vale. ¿Vero? Eh, En comunicación se dice que los hechos existen Ujú, y que la realidad se construye en base a cómo uno la cuenta. Y por eso hay distintas miradas de la realidad. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, como decía Cristian, o me uno a todo lo que dice a cómo funciona el mundo, o voy en contra. claro. Yo por ahí iría por un camino medio, tratar de modificarme misma, que es lo único que puedo modificar, y después ver la realidad desde la mirada y aceptarla y ver cómo puedo funcionar mejor en esa realidad. No sé si me explico. Hay cosas que Claramente. no puedo modificar. Hay cosas que no puedo modificar, solo me puedo modificar a mí misma. Y a ver, vamos a un hecho concreto, por ahí con un ejemplo te lo puedo explicar mejor. No me llevo bien con algún compañero de trabajo. Ujú, El hecho está, no me llevo bien. No puedo pretender que el otro cambie. Entonces empiezo a cambiar yo. Y obviamente. muchas veces pasa que cuando uno empieza a cambiar, el entorno también se modifica. Porque Ah, donde uno da el primer paso para modificar esa realidad en la que está viviendo, que es molesta, el resto se da cuenta y empieza a reaccionar, a responder de la misma manera y entonces la realidad se modifica, pero en base a algo que yo pude haber hecho. ok, Eh, está muy claro. es como, bueno, Una nota sí. a propósito de esto que decía Cristian y de esto que agregás vos, antes de escucharlo, Marcos, una notita de pie de página, ¿no? El otro día miento, no escuché, leí algo que me pareció, una definición muy cortita que me pareció fantástica, de un psicólogo muy, muy reconocido que definía lo que él llamaba el pensamiento depresivo, ¿sí? No la depresión no la depresión como cuadro clínico declarado, sino un concepto preliminar a esto de lo que llamaba pensamiento depresivo, ¿no? O dicho en términos mucho más caseros, cuando una persona comienza a autodestruirse en términos de precisamente de la mirada que tiene sobre lo que lo rodea y sobre cómo se ve a sí mismo en términos de eso que lo rodea. Y me pareció fantástico, esto me pareció muy contundente, porque decía, bueno, una persona empieza a cultivar el pensamiento depresivo cuando construye una mirada negativa sobre sí mismo, una mirada combinada con una mirada negativa sobre el mundo que lo rodea, combinada con una mirada negativa sobre el futuro. ¿Sí? Entonces, cuando vos te sentís mal con vos mismo, pensás adicionalmente que todo alrededor está para el diablo y adicionalmente que no hay posibilidad alguna, y por eso lo de superar la realidad inmediata, ¿no? Que no hay posibilidad alguna de mejora en el futuro, ni de una cosa ni de la otra, lo que significa eso es la antesala de la depresión, ¿sí? Como concepto, ¿no? Pero
me pareció muy interesante la simplicidad, ¿no? Del concepto de una mirada negativa sobre uno mismo, una mirada negativa sobre el mundo y una mirada negativa sobre el futuro. ¿Sí? Decididamente contundente. Sí, perdón, Marcos, ¿qué querías comentarnos hoy? ¿Qué querías aportar? Profe, lo voy a citar. Si lo voy a citar porque tengo en mi cabeza que lo estoy citando. A ver, No sé, si no le estoy yo te sumando digo, yo te digo data. si pones Eh, en, en una de, si pones en mi boca palabras ajenas, voy a desmentirte públicamente. Dale, seguí. en una de las charlas que venimos teniendo, ¿no? De este curso, Mm, usted dijo que nosotros tenemos el poder sobre los sentimientos que, sí. que las cosas generan sobre nosotros. No No, o sea, recuerdo, las cosas nos pasan, sí, no pero que nosotros recuerdo tenemos. puntualmente si lo dije en esas palabras, pero coincido con la mirada, ¿no? Uno cuando hace la diferencia entre la emoción y el sentimiento, lo que dice que la emoción es el impulso inconsciente, ¿sí? Que hace a nuestra constitución como seres humanos, y el sentimiento es la elaboración consciente de esas emociones. Luego uno no puede controlar sus emociones, pero sí puede controlar sus sentimientos, porque es la elaboración consciente que uno hace a partir de eso. Así, así, ¿a eso te referías? Sí. Lo dije, lo Sí, dije, eso. lo dije, me hago cargo, me hago cargo, me hago cargo. Bien. Bueno, a ver, bárbaro. Avancemos entonces a partir de esta definición. Cuando a lo largo de todos nuestros encuentros y en cada temática que fuimos abordando, como por ejemplo la que recién recordaba Marcos, nosotros siempre hablamos de competencias, ¿sí? Cuando hablábamos de la conciencia emocional, por ejemplo, esto que traía Marcos, cuando hablábamos de la autonomía o cuando hablábamos de la fortaleza mental, es decir, aún cuestiones que son muy interiores de cada uno, que forman parte de la constitución de nuestro carácter. Nosotros hablábamos de competencias, ¿sí? Hoy mismo, cuando hablábamos de creencias y de valores, Verónica hablaba de lo aprendido. Es decir, y cuando nosotros hablamos de competencias, está claro ya a esta altura del partido, pero no está de más, ¿sí?, reforzar la idea, estamos hablando siempre de procesos de aprendizaje o en todo caso de cosas que nosotros podemos desarrollar, que podemos llevar adelante. Y esto de la filosofía de vida, a propósito del cambio o de la transformación, también son cosas distintas, ¿no? Hablar de cambio implica hablar, si bien ambos elementos, permítanme que me detenga un poco a hacer esta diferenciación. Te digo recién hice una diferenciación entre el concepto de cambio y el concepto de transformación. Si lo quieren, es casi una diferenciación semántica, pero que para mí varía fundamentalmente en el protagonismo, ¿sí? El cambio es algo que uno lleva adelante en términos de su adaptación al contexto y está estimulado por el contexto. La transformación, decididamente, es algo que uno lleva a cabo más allá de la adaptabilidad por uno mismo y que parte del interior de cada uno y precisamente de este tipo de cosas que estamos hablando. Para no quedarnos simplemente en una diferencia que puede parecer semántica, quería hacerles esta aclaración, que por supuesto es subjetiva desde mi mirada, pero para no confundir los términos. Si vamos a hablar en definitiva de una competencia, estamos hablando de algo que puede aprenderse, que necesita entrenarse, que por supuesto implica una transformación de creencias, pero también que involucran determinados hábitos, procesos reflexivos para adquirir habilidades. ¿A qué viene este recordatorio barra revival de qué hablamos cuando hablamos de competencias? En definitiva, a la idea de que toda competencia tiene, y para perfeccionar esta definición, tiene lo que llamamos sus componentes, ¿sí? Es decir, una competencia, cualquiera que sea, ¿sí? Desde
desde andar en bicicleta hasta poder hablar en público con solvencia, saber vender o desarrollar ecuaciones cuadráticas. Cualquier competencia, cualquiera sean sus elementos, siempre yo la puedo desagregar, por decirlo de alguna manera, en determinados componentes. Y cuando hablamos de la filosofía de vida, en tanto competencia, en consecuencia, y digo, bueno, pero ¿cuáles son los componentes de esto que podríamos llamar como una competencia, filosofía de vida? ¿Cuáles son esos elementos que tendría que aprender, que desarrollar, etcétera, etcétera? Y me encontré también analizando muchas ideas y conceptos sobre esto con algo que de alguna manera representa en forma bastante sintética, pero a la vez bastante abarcativa, de qué es lo que hablamos cuando hablamos de esto que llamamos filosofía de vida. Hablamos de algo que llamamos una perspectiva universal, que de alguna manera también nos lo planteábamos recién cuando hablábamos de nuestra cosmovisión, ¿sí? Sería más o menos lo mismo que decir, no soy el ombligo del mundo, ¿sí? Independientemente de mi propia valoración, independientemente de mi autoestima, independientemente de todas esas cosas virtuosas que hacen con la revalorización nuestra como individuos, hay una cuestión de fondo que es no soy el ombligo del mundo, ¿sí? Ni vivo en la cima de una montaña alejado de todo, sino que transcurro por un mundo que tanto en sus aspectos materiales como humanos permanentemente genera una interacción conmigo, ¿sí? ¿Te acabamos? También dentro de esta idea de perspectiva universal, bien podríamos decir, bueno, a ver, jóvenes, en definitiva, independientemente de todas esas interacciones que yo puedo tener aquí y ahora, tanto con lo material como con lo humano, nada de esto es estático, y esto varios de ustedes lo han dicho, ¿sí? En estas primeras ideas que fuimos cruzando, ¿sí? Lo decíamos desde un principio, el mundo es dinámico, el mundo cambia, el mundo se transforma, y esos cambios del mundo claramente que nos influyen y también pueden movilizar nuestro cambio o nuestra transformación. Esto, en definitiva, es lo que decíamos recién. También podemos decir que, al margen de esa perspectiva universal, forma parte de este concepto de filosofía de vida algo que vamos a caracterizar como nuestra libertad interior. Y más allá de que también algunas ideas las hemos manejado, y hasta pueden parecer obvias, elijo, a propósito de libertad interior, elijo detenerme un instante acá y nuevamente volverles la pelota para recoger ideas. ¿De qué hablaremos cuando hablamos de esta idea, ¿sí?, de libertad interior? ¿Qué les parece? ¿A qué les suena? Escucho. Nadie. ¿Qué será esto de libertad interior? A ver, construyamos la idea juntos. Cuando A ver, hablas de... Ahora todos juntos, ¿eh? ¿Quieren boquear? Bueno, vamos a empezar por Marcos, que tiene la manito levantada, y después seguimos por la niña. Dale, Marcos, te escuchamos. Bueno, voy a citar una película. A ver. Eh, Ay, se me fue el nombre. Oh, caramba. Es esta era de... se me fue. Perdón, disculpen. No, por Disculpen favor. todos. Eh, es la de los campos de concentración que está el hombre con el hijo. Sí, la vida es bella. La vida es bella, ahí está. Perdón, disculpen todos, se No, me no, cruzó no con pasa otra. nada. No, bueno, por lo Eh, menos era conocida, ¿viste? Hoy la definiste por lo menos sí, bastante bien, ¿viste? No sé, es como
Como viste, me decía, una película, ¿cuál? Esa que el muchacho que trabaja el negro, Andaba por ¿viste? ahí. ¿Qué carajo es? Bueno, la vida es bella, volvamos. La vida es bella, ¿no? Y creo que eso es algo lo más cercano a lo que está citando. Y Ajá. creo que uno construye, digamos, sus pensamientos interiores, por más que digamos, su entorno sea nefasto, para adentro, como tenía que contener psicológicamente al chico, creó una realidad paralela. Sí, Entonces a sí. él, creo que la palabra es esta, ¿no? Que le decían, él hacía lo que le decía que tenía que hacer, pero no pensaba lo que le decía que tenía que pensar. Bueno, El protagonista principal el ujú. hombre grande, ¿no? De La vida es bella. Ok, bueno, ahora es una buena metáfora. Ahora vamos a volver sobre eso. Vamos a coleccionar un par de ideas más sobre esta historia de la libertad interior, perdón, así se dice, y después quiero volver al tema de la vida bella. ¿Algo más sobre la libertad interior que quieran aportar? Sí, Vero, te escuchamos, perdón. Tiene que ver un poco con que no tener condicionamientos. Cuando vos sos libre, podés pensar sin restricciones y podés deducir en base a lo que ves, a tus valores, a los conceptos, podés deducir cosas sin que nadie te pueda condicionar. Más o menos como decía, creo que fue Marcos, el que habló de la película. Sí, sí, eh, la gente te puede llenar de ideas, te puede decir cómo hacer, cómo actuar, pero vos en tu interior vas a saber siempre quién sos y vas a poder tener la suficiente libertad de eso, no tener restricciones, ¿no? De poder ser quien realmente sos. excelente. Creo que se Sí. refiere un poco a eso, a no tener restricciones, a no autoimponerse restricciones. O sea, no, yo no puedo pensar así porque, no sé, porque soy mujer. No, no es así. Yo puedo pensar como sea porque soy libre. Ujú. Creo que se refiere un poco a eso. Bueno, vale. Buen complemento. Cris, ¿vos qué pensás? Bien, para no redundar en lo que dijeron los chicos, que comparto plenamente los dos conceptos, yo creo que un tercer agregado es ser libre de uno mismo. Eh, ¿En qué sentido? Todos tenemos nuestras propias cadenas infringidas, parte por una historia, por las circunstancias de crianza o de vida, eh, por cuestiones inconscientes, que para mí el gran desafío siempre es ir llevando a la conciencia aquello que inconscientemente de alguna manera u otra nos va condicionando, determinando. Ujú. En este sentido, yo creo que, por ejemplo, a ver, si lo voy a referir a un principal condimento de todo ser humano, pero hay muchos, ¿no? Pero voy a focalizar en uno. Por ejemplo, la verdadera libertad para mí interior tiene que ver con ir enfrentando, en la medida que vamos descubriendo, porque no los conocemos, nuestros miedos. Vale. Entonces, de esa manera, en la medida que uno se va conociendo cada vez más a uno y va viendo sus propias autolimitaciones que se va poniendo, sean porque se originan internamente o bien externamente o lo que fuere, yo creo que la libertad interior pasa por esto, ¿no? Por esta sed de uno, esta sed de libertad, de ir más allá de los autocondicionamientos que uno tiene, que fundamentalmente lo basan los miedos. Vale, ok. ¿Algo más sobre esto? Pensé que hay varias ideas. Sí, Uy, perdón, Sebas, sí, dale. no, yo lo relaciono más por mi parte con el libre albedrío. A ver, O ¿cómo sea, tener sería? la libertad no sé, por ejemplo, de tomar una decisión sin dejarse influenciar por alguna causa externa. O sea, de tomar la decisión por cuenta propia nuestra, sin dejarse influenciar por nada. O sea, lo Bueno, tomo más por ese lado. a ver, hay cosas que hemos en algún momento abordado, como por ejemplo esto último que decía Cristian sobre los miedos. Hay cuestiones como esto último que aporta Sebas
que tiene que ver con la autonomía personal, tema que también en su momento discutíamos. Es muy interesante esto que planteaba Verónica, no solamente ahora en esta última intervención, sino lo que planteaba al principio cuando traía esta idea de lo que representan los hechos y lo que es nuestra interpretación de los hechos, ¿no? Ella se refería al fenómeno comunicacional, pero es algo que está presente prácticamente en todo lo que tiene que ver con nuestra mirada sobre el mundo. Independientemente de todos estos ejemplos de metáforas, vuelvo a La vida es bella, no porque no haya otras ideas importantes posteriores, sino porque me parece que esto que traía Marcos sobre Bella es una muy buena metáfora sobre algo que hemos dicho, pero que no está de más reiterarlo, que es esta idea de, a ver, yo no puedo, como dicen muchas corrientes filosóficas, conductistas, gestálicas, yo no puedo controlar las circunstancias, o yo no puedo determinar las circunstancias, pero lo que sí siempre está en mi poder es la idea de que puedo decidir qué hacer con esas circunstancias, ¿sí? Aún en las situaciones, ¿sí?, más complejas, siempre voy a tener un abanico de opciones personales que tienen que ver con esa decisión, independientemente de los condicionamientos de las influencias, ¿sí?, como decían algunos de ustedes, pero fundamentalmente en términos de, bueno, soy yo el que elijo qué hacer, aunque no controle nada del entorno. El mensaje que transmite la peli esta que citaba Marcos, más allá, por supuesto, de algo básico que es el amor del protagonista por su hijo y la idea de poder preservarlo de alguna manera de ese ambiente destructivo en el cual se habían visto sumidos o al cual habían sido arrastrados, también está la idea que subyace en esto de, bueno, mira, la situación está todo mal, pero aún dentro de lo mal que está la situación, aún dentro de lo terrible, yo conservo para mí la decisión que hago con eso, que es un poco el mensaje de la película y hasta inclusive la ambientación, más allá de los toques eh, dramáticos, toques especialmente dramáticos, estas cuestiones claramente sentimentales de la relación padre-hijo y todo este tipo de circunstancias, hasta en la forma de la ambientación, la película refleja muy claramente esta idea de la logoterapia, ¿sí?, del creador de la logoterapia, de Víctor Frank, que alguna vez lo mencionábamos en términos de, bueno, precisamente construir una idea de la filosofía de vida en torno a su experiencia como prisionero de un campo de concentración, ¿no? Esto que él cuenta y relata muy bien en su trabajo El hombre en busca de un sentido, ¿sí?, que creo que en algún momento se los había recomendado o inclusive compartido, y si no, díganme si no se los compartí, que se los voy a compartir. ¿Se los compartí alguna vez? El librito El hombre en busca de un sentido. ¿No? ¿Por qué no me lo reprochan que nunca repróchenmelo que nunca se los compartí? Bueno, juro que se los voy a compartir. Perdón, Fer. ¿Eh? Yo te había dicho que lo estaba leyendo. En un momento por ahí Ah, te te quedó, acordás, te te quedó porque acordás, sí. yo te pasé unos libros Sí, te acordás, yo lo estoy leyendo. y yo te dije, ahora sí, me acordé, Juan Pablo, que yo estaba seguro, viste, Sí, sí. medio gagá, viste, ya, pero no, el Alzheimer no puede haber avanzado tanto como para normalmente. Estaba seguro que con alguna de ustedes lo había hablado, y sí, efectivamente lo hablamos con Juan Pablo en privado a propósito de algún intercambio de lecturas, sí, Sí, sí. que habíamos hecho donde yo le había recomendado esto. Bien, se los voy a compartir a todos, en definitiva, es un librito muy sencillo, muy cortito, no es sencillo, miento, no es sencillo, que, No, que, sí, tiene sí. que tiene que ver con un trabajo, el trabajo liminar, ¿sí?, de alguna manera de este psicólogo austríaco que se llamaba Víctor Frank, que cuenta cómo
construyó su enfoque terapéutico, ¿no? Esto que él llamaba logoterapia, acerca de su experiencia como prisionero en Auschwitz, ¿sí? Donde de alguna manera, no les voy a espolear demasiadas cosas, pero de alguna manera el concepto es muy cercano a esto que estábamos diciendo, ¿no? Es decir, uno no determina nunca las circunstancias que lo rodean, uno nunca tiene control real sobre lo que ocurre a su alrededor, ¿sí? Alguna de las chicas, no recuerdo quién, creo que había sido Verónica, también decía, bueno, si yo me llevo a alguien mal con alguien en mi trabajo, yo no puedo controlar puedo regular mi comportamiento, no puedo regular el comportamiento del otro, y de alguna manera, si esto lo extendemos a toda la complejidad que nos rodea, podríamos decir lo mismo. Yo nunca puedo determinar las circunstancias, no controlo mi entorno, pero sí controlo las decisiones que yo puedo tomar respecto de ese entorno, por más terrible que sea. A propósito, entonces, esto de la libertad interior. Otra cuestión que bien podríamos poner como parte de esto que llamamos la filosofía de vida, claramente tiene que ver con un concepto que también alguna vez mencionamos, que es esta idea de la trascendencia material, ¿eh? Nos referimos a la idea de la trascendencia material precisamente para no colisionar, utilizamos esta palabra material, para no colisionar con la particular espiritualidad de cada uno o con el marco de creencias metafísicas que cada uno puede llegar a tener. El ser humano, a propósito de esto que decíamos, de su conciencia, de su ambición, en un determinado momento, construye una lógica de trascendencia. En algunos, esta trascendencia no solamente tiene que ver con el aquí y ahora o con nuestra vida terrena, sino que también, como les decíamos recién, aparece rodeada de algún tipo de concepto metafísico de espiritualidad. En otros casos se limita simplemente a la idea de la trascendencia, pero cuando nosotros hablamos de la trascendencia, lo que estamos diciendo es qué es lo que hay más allá de nuestra envoltura, ¿sí? Pero, insisto, dejando aún de lado la idea de la espiritualidad, es qué es lo que queda, y por eso este componente de materialidad, qué es lo que queda o qué es lo que aspiramos que quede de nosotros cuando no estemos más, ¿sí? La idea de la trascendencia, en un sentido amplio, es algo que está directamente ligado al asumir la idea de finitud, ¿sí? Independientemente de cómo cada uno imagine la posfinitud, ¿sí? Algunos de ustedes estará pensando seguramente a propósito de los avances tecnológicos, tal vez muchos de ustedes estén pensando en algún tipo de transhumanismo y en ver de qué manera podrán descargar su conciencia en un algoritmo. Otros estarán, insisto, imbuidos de otro tipo de espiritualidad metafísica, pero en algún momento, más tarde o más temprano, a todo ser humano le pega la idea de, che, bueno, ¿qué hay de mí cuando el reloj llegue a cero? ¿Sí? Esta idea, ¿sí?, de trascendencia le cargamos este hecho material para hablar de este mundo, para hablar del aquí y ahora. Y esto también es algo que de alguna manera va mucho más allá de esto que decíamos hoy cuando veíamos la definición de filosofía de vida, va mucho más allá de lo que significa el aquí y ahora, claramente. Salvo que alguno de ustedes tenga desbordado sus instintos tanáticos, como diría un buen freudiano, salvo que alguno de ustedes tenga desbordado sus instintos tanáticos, imagino que ninguno de ustedes quiere morirse. Cuando digo quiere, me refiero obviamente como deseo. Imagino que ninguno de ustedes quiere morirse, lo cual no quiere decir que todos asumimos que en algún momento nos vamos a morir. Por existir, alguno tendrá
su idea de trascendencia cibernética o algo así, pero en definitiva, tal como nos vemos y nos imaginamos, todos vamos a morir en algún momento. Bueno, ¿y qué pasa con esa onda? ¿Sí? ¿Qué hay después? ¿Qué es lo que queremos qué es lo que queremos que quede de nosotros? Y vuelvo a insistir, en esto hay tantas definiciones como personas o tantas aspiraciones legítimas como personas, pero en definitiva, esto obviamente va a condicionar nuestra forma de vivir si es que a esto lo asociamos con esta idea de filosofía de vida. ¿Soy claro en esta idea que les transmito? Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Y tenemos aquí no, perdón, tenemos un cuarto componente en esto, pero que de alguna manera ya lo estábamos hablando hoy cuando Cristian hablaba sobre este tema de mis principios, de mi ética, de la confrontación de mi ética con el mundo que me rodea y este tipo de cuestiones. Obviamente forma parte de mi filosofía de vida, mi concepto de integridad, o eso que también le decía hoy a alguno de ustedes, de, che, pará, ¿en qué medida soy capaz de armonizar mi propio marco ético con la trampa de un cierto relativismo moral que en pos de la idea de adaptar me lleve a renunciar permanentemente a aquellas creencias que considero tener fuertemente arraigadas? Y hay un quinto elemento, ahora sí, en el cual probablemente, al menos por hoy seguro, le vamos a dedicar la mayor parte del tiempo, porque de alguna manera es el desembocar de todo lo anterior. También es algo que hemos mencionado en forma permanente, pero probablemente nunca hemos terminado de caracterizarlo, de profundizarlo y fundamentalmente de munirnos de elementos que nos permitan trabajar sobre ello. ¿Qué es esta idea del sentido de propósito? Vuelvo a insistir, lo hablamos, pero antes de avanzar en esto, vamos a recuperar ideas. ¿De qué hablamos cuando hablamos del sentido de propósito? ¿Qué les viene a la cabeza? A ver, ¿qué me dirían cuando yo les digo sentido de propósito? Yo lo relaciono con algo así como una misión que tenemos en esta vida. El propósito el sentido de propósito es que vos eh, estás aquí para hacer algo y te preparas, no te preparas, pero tratás de capacitarse en ese campo. No sé, a ver, ser un médico, mi propósito es ser médico, salvar a la gente y voy a estudiar y me voy a perfeccionar y voy a trabajar en eso para ser el mejor y tratar de ayudar a la mayor cantidad posible de gente. Como que hay un propósito de tu vida, te fijas como una meta de algo que vos sentís interiormente que podés ser y hacer. Ok. A ver, en términos de esto que dice Verónica, me parece algo interesante, no para concluir ya sobre eso, sino para ir poniendo sobre la mesa, ¿no? Ella habla de, ya voy, Cris, ¿eh? Habla de una misión en la vida, esto está claro, si para qué estoy, qué es lo que tengo que hacer para que vivo, ¿no? Como diríamos. Y me parece que hay una cosa muy interesante que podemos llegar a poner sobre esa, que ella, en el ejemplo que pone, ¿sí? Cuando ella dice, bueno, soy médico para ayudar a sanar a la gente, para curar a la gente, no recuerdo las palabras exactas, pero el sentido era este. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque por obvio que parezca, esa misión parece estar indivisiblemente ligada con lo que yo hago por un otro. Lo dejo picando y ahora lo analizamos. ¿Cris? ¿Cristian? Oh, ¿dónde estás? Cristian, tenías la manito levantada. Acá estoy, Ahí está. Dale. No te estoy escuchamos. sin internet, entonces tengo la señal. No. Bien, agregar. Sí, ¿se me escucha bien? Sí, dale. Sí, no, agregando esta cuestión de misión, claro, yo creo que el propósito tiene que ver con una cuestión más existencial, bien profunda,
que es ¿qué le da sentido a mi vida? ¿Sí? ¿Qué le da sentido a mi vida? Y ahí yo lo relaciono mucho con lo vocacional, pero en términos integrales, no como lo pensamos comúnmente, que es, no sé, un determinado trabajo, servicio a la comunidad. En definitiva, tu trabajo no deja de ser un servicio a la comunidad, que hace alusión a lo que vos planteabas, pero también recién. Pero si bien uno lo va trabajando y lo va descubriendo, yo creo que en principio es aquello que te hace, cuando vos percibís un propósito, hasta cuasi intuitivamente, reflexivamente, cuando son más grandes, es aquello que te va generando autorrealización. Esta sensación de sentirte pleno con tu vida, independientemente de las consecuencias, que hay cosas buenas y que hay cosas malas, no hay rosas sin espinas. Esta cuestión de lo que decís vos, es de encontrarte en paz con vos mismo, en esa búsqueda interior, que yo lo relaciono claramente con la dimensión espiritual de la persona, pero no se separa de la vida cotidiana. Ni del qué hacer, ni del quién sos con tu carácter, ni el qué haces en tu minuto a minuto de tu vida. Yo lo llevo para ese lado, tu propósito. Es quién sos, quién querés ser, y es medio ir descubriendo, pero que tu GPS pasa por lo que estoy planteando yo, ¿no? Ok, vale. Juan Pablo, ¿qué pensás vos? Sí, buenísimo. Sumando a lo que dijo Cristian, que está buenísimo también, yo lo tomo como lo que me mueve, lo que me motiva, digamos. El propósito es eso, lo que me hace actuar. Y bueno, junto con todo lo que venían diciendo los chicos también. Creo que se condice con lo que dijo Cristian también. Bien. A ver, hasta aquí, y sin que nadie se sienta cohibido de agregar nuevas ideas. Me parece que hay, en esto que venían diciendo hasta acá, me parece que hay un par de ideas que son muy nítidas, ¿no? Una que tiene que ver con la idea de ¿para qué vivo? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido que tiene mi vida? ¿Cuál es el sentido que tiene mi vida? Y nuevamente vuelvo a la idea de filosofía de vida, recuerden, trascendiendo lo inmediato. ¿Cuál es el sentido que tiene mi vida más allá del aquí y ahora? ¿Cuál es el sentido que tiene de vida más allá de lo que hice hoy cuando desperté, lo que transcurrió de mi día, lo que estoy haciendo en este momento? ¿Cuál es el sentido que tiene en mi vida? ¿Cuál es el sentido que tiene en mi vida? Esta charla que estamos teniendo, más allá de lo que significa la charla en sí misma. ¿Sí? ¿Para qué estoy? ¿Qué dejo? Y por otro lado, me parece que esto es una idea muy nítida que fue surgiendo. Y por otro lado, me parece interesantísimo algo que agregaba Cristian a esta lectura, más allá, vuelvo a insistir, de la idea de espiritualidad, que era un poco el tema de, creo que él usó estas palabras o algo parecido, y corregime, Cristian, si te interpreté mal, la idea de sentirse pleno con uno mismo, la idea de sentirse realizado fue la palabra que elegiste, si más no me equivoco. La idea de Realizado, pero precisamente iba a hablar de sentirse pleno. bien. La idea de sentirse realizado. Permítanme que trabajemos un poquito sobre eso. ¿Qué significa para ustedes sentirse realizado? ¿Es una quimera? ¿Es una realidad? ¿Cómo lo sentiríamos? ¿Cómo lo viviríamos? ¿Con qué lo relacionaríamos? Tomémonos un instante de reflexión respecto de esto, si lo quieren a partir de esta definición. ¿Qué significaría para nosotros sentirnos realizados? Matías, te escuchan. Para mí, el sentirme realizado va en metas constantes, o sea, a lo largo de la vida y depende de la etapa en la que esté transitando, tuve varias realizaciones. O sea, Ok. no me llega nunca a un tope. Capaz que en el último suspiro diga, bueno, pude hacer todo lo que quería, si es que tengo la conciencia, pero mi sentimiento de realización va muchas veces en objetivos cortos, me hacen sentir realizado, que los cumplo, y después a largo plazo también. Pero siempre voy encadenando y concatenando uno con otro, y es como decir, la felicidad, digamos. Hay momentos de felicidad, momentos de tristeza, momentos de añoranza y lo que fuera,
pero son esos momentos. O sea, yo lo voy adaptando y va mutando mi realización. O sea, con distintos objetivos o situaciones es donde yo me siento así. Entiendo, entiendo. Bueno, ¿alguien más que quiera opinar sobre esto? ¿Qué significa para ustedes sentirse realizado? Juntemos un par de ideas más. ¿Qué les vendría a la cabeza? Lo que pasa es que no puedes hacer una definición única, porque el sentirse realizado es No, por creo eso yo, dije, algo para muy ustedes. personal. Es muy personal y tiene que ver con lo que cada uno vive día a día. El- Como decía Matías, guarda un poco de relación con el sentirse feliz, Ajá, sentirte satisfecho con tu propia vida, porque si no estás satisfecho con tu propia vida, entonces no te sentís realizado. ¿Cuántas veces hacemos cosas bien por inercia, ¿no? Vamos a trabajar por inercia y te levantás y dices, oh, otra vez tengo que ir a trabajar, que es muy distinto a aquel que va recontento a trabajar o a estudiar o lo que sea que esté haciendo en su día a día. Por ahí son entiendo. pequeñas cosas, pequeños pasos que vas dando en tu vida, como decía Matías, un poco, ¿no? Ir cumpliendo pequeñas metas, alcanzando distintos objetivos que te hacen sentir realizado y siempre estás tratando de mirar un poco más allá. Es como que ya, calculo que tiene que ver eh, con sentirte feliz con lo que sos, con lo que haces y siempre tener a futuro un nuevo objetivo para no quedarte estancado, ¿no? Ok, vale. Cris, te cedo nuevamente la palabra. Adelante. Sí, comparto lo de la subjetividad, es algo, yo creo que es un sentimiento muy profundo, muy personal, que si lo queremos poner en palabras o explicar a otro, no se puede poner en palabras que alcancen o no se puede explicar. Es algo que sencillamente es un sentimiento tan real y tan incuestionable para uno que no hace falta ni que lo demuestre. No sé, cómo decir, va algo más allá, relacionándolo con el concepto de felicidad. Eh, yo lo relaciono, la palabra con la que yo puedo relacionar esto es, yo antes dije la paz interior. La paz interior no significa que uno no tenga momentos de tristeza, momentos de Por alegría, supuesto. viva cosas lindas, viva cosas feas, no conviva con un millón de imperfecciones, insatisfacciones de todo tipo, pero tiene que ver con este sentir, insisto, es muy personal, este sentir de elegí vivir como quise y fui cada vez más fiel a mí mismo y, y precisamente la sensación no pasa por el resultado conseguido en términos, llamémosle externos, que tiene que ver también con la perspectiva que uno, donde se posiciona uno para ver el resultado, sino tiene que ver con que uno está contento con uno mismo de que dio lo mejor que pudo, de que luchó por lo que creía, siendo fiel a sus convicciones, inclusive, te voy a decir, con este proceso de transformación que hablas vos, porque las convicciones también van cambiando. Yo creo que tiene que ver con la palabra que a mí más me lo resume, yo la equipararía con felicidad, es la paz interior. Ujú. Ok, vale, vale. Rodrigo, ¿qué pensás vos? Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andamos? Para mí la definición de sentirse realizado básicamente es sinónimo de dichoso. Ajá, ok, vale. Marcos, ¿vos qué decís? Yo lo voy a decir con algo personal. Yo A creo ver. que es algo que no es consciente, porque uno, no sé, por lo menos lo que me pasó a mí, ¿no? Con algo. Llega un momento que uno viene como en una carrera haciendo, y de repente dice, uy, lo logré, Ujú. y ya está. Y no era mi aspiración, ¿no? Lo digo, usted sabe que yo entreno hace mucho tiempo, Sí, sí, sí. de manera personal, ¿sabes? Y un día dije, lo logré. Y no es que llegué a los objetivos que me había planteado, porque siempre, bueno, la mejora constante, continua, etcétera. Y un día dije, hasta acá, lo logré. A ver, ok. O sea, de manera, no Te sé hago una si, consulta. Sí, Vani. En,
en línea con lo que dice Marcos, ¿no? El sentirse realizado yo creo que tiene que ver con una construcción, digo, nada es aislado. Y esa construcción tiene que ver con qué conducta, insisto con la palabra conductas, por ahí soy repetitiva, digo, pero qué elijo para mí en ese sentido de propósito que me permita tener una, una mejor calidad de vida, pero lo que quiero para mí y para mi entorno. Digo, yo soy hago mucho énfasis en el entorno porque la construcción de uno tiene que ver con esto, con el vínculo con las personas, Sí, sí. indistintamente de las creencias y de los valores que uno tiene, porque lo va mutando en función a esas relaciones. Pero me parece que tiene que ver con esta construcción, va más allá de ser feliz o no, digo, no tiene que ver con un tema de sentimiento, tiene que ver con lo que uno elige para uno y para su entorno. A ver, ya voy, Cris. Hay algo que hoy decía, primero vamos a empezar a combinar algunas ideas. Hay algo que decía Verónica que obviamente decía, bueno, ok, esto es absolutamente subjetivo, es algo muy personal, por supuesto que sí. Esto último que decía Bani, aspecto de que es una construcción, por supuesto que sí. Eh, me parece muy interesante también lo que había dicho Matías hace unos minutos, ¿sí? Porque él hablaba de, bueno, hay un logro que yo obtengo, que me hace estar bien, pero nunca lo veo, no lo siento como un logro definitivo, porque después aparece otro. Es decir, a ver, el sentirse realizado precisamente por la construcción a la que se van a ir, está claro que no es un estado, sino que es un proceso Exacto, que uno va exacto. construyendo hacia un estado imaginario. Lo otro será cumplir objetivos, será cumplir metas, está buenísimo, pero tiene que ver con otra cosa. Pero cuando uno dice estoy realizado, es llegué a algo, ¿sí? Algo que tiene que ver con una sensación de bienestar. Voy a utilizar con una sensación de bienestar más o menos permanente, digamos, independientemente de cuánto dure. Yo dejo un poquitito de lado, si bien estamos hablando en todos los casos de subjetividades, si me permiten voy a dejar un poquitito de lado esta idea de la palabra felicidad, ¿no? Porque la palabra felicidad a veces es engañosa, ¿sí? Por supuesto que cada uno, ¿sí? Que cada uno desde ya define como lo siente y como quiere la idea de felicidad, ¿sí? Para algunos la felicidad es un momento de dicha, pero me parece que en un montón de aspectos, a propósito de esta idea de plenitud que decía Cristian, o de esta misma idea de realización que estamos trabajando, me parece que por ahí es mucho más sólida la idea de bienestar, que no es otra cosa del estar bien, ¿sí? Y de una sensación de bienestar que va mucho más allá de un hecho puntual, ¿sí? De que va mucho más allá de la gratificación que me puede generar una determinada circunstancia, ¿sí? Insisto, parece como que es distinto el hecho de cumplir determinados objetivos que el sentirme realizado. Alguna vez leía sobre el particular, y escuché que decía, bueno, asumiéndonos como seres finitos, ¿sí? La idea de la plenitud o la idea de la realización es qué sería lo que quisieras escribir en tu epitafio, ¿no? Si me permiten la metáfora un poco truculenta, pero en definitiva real. ¿Qué quisieras escribir en tu epitafio que refleje ese bienestar? Porque como precisamente es un proceso, como precisamente es un hecho constructivo, en realidad el balance real es el balance que haces en el último instante, si es que hay un último instante para hacer balance. ¿Sí? Es el balance del último instante. Mientras tanto, es un camino hacia, un proceso que nos lleva hacia. ¿Sí? Cris, ¿vos qué agregarías? ¿Qué querías decir? No, iba con esa idea. Y precisamente ese camino Masi no tiene techo. Como plantea, si objetivo, todo es medio
concreto algo, me siento bien, lo que vos quieras, pero enseguida vos decís, bueno, el ser humano es como, como una rueda que tiene que seguir funcionando, después tiene que haber otro, porque siempre tiene que haber propósito. El propósito es siempre algo más y algo más. Yo también insisto, muy personal, pero se me viene una idea que alguno lo puede pensarlo en otras circunstancias, pero bueno, yo creo, a ver, ¿cuáles son los ejemplos claros, perdón, estoy buscando la idea, ejemplos claros de una plenitud muy grande, ¿no? En principio, en la general. Bueno, Sí. una madre cuando tiene un hijo. Así Tú, cuando te enamoras. hasta que el hijo te enam- hasta que pasan las primeras 72 horas. Bien. Te Después enamorás, después se acabó la plenitud, se acabó todo. te enamoraste por primera vez y es algo que es tocar el cielo con las manos. Insisto, son cuestiones circunstanciales, bla, 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 es un aprendizaje, está lleno de fracasos en el medio, lleno de dolores de cabeza. Pero yo relaciono la plenitud, sobre todo, lo voy a decir en dos palabras que tienen diferencias, porque una es más emocional y otra es más sentimiento. Obviamente la que pesa más el sentimiento, pero la emocional va. Eh, yo creo que es esta cuestión de desarrollar tu capacidad de amar. O sea, el ser humano es netamente, para mí, el ser humano es netamente afectivo. Eh, Insisto, no solamente amar personas, es amar la vida, amar todo, inclusive voy a usar una palabra bien más de mi línea, que es más católica, amar las cruces, porque te enseñan a aprender. Eh, es como loar la vida, y depende siempre en qué posición te pones vos. Me explico, ¿qué elegís vos hablando de este sentimiento de libertad interior? ¿Qué elegís vos? Yo creo que la persona que se siente plena es esa persona que tiene muy arraigado la sed de aprender cada día a amar mejor todo, inclusivemente emotivamente, que me despierta, de cómo aprendo, que aprendo a los golpes. Yo creo que pasa por el aprender a amar. Literalmente para mí es eso, aprender a amar todo. Aunque lo sienta totalmente distinto desde mi emoción en el momento. Yo creo que la sabiduría de la vida pasa por eso. Ok. A ver, sé un autor contemporáneo, estaba pensando si se había muerto, no se murió nada. Es un autor contemporáneo, trabaja mucho sobre temas de liderazgo y desarrollo personal, y es lo que se llama Phil Crosby. Dice algo así como que él utiliza una palabra que no es realización, ¿sí? Que en su idioma original es completeness, ¿sí? Si lo fuéramos a tratar de traducir literalmente sería algo así como completitud, ¿sí? Nosotros lo simplificamos o, digamos, inclusive los propios traductores del autor lo traducen como plenitud, ¿no? Pero para ser respetuosos de la idea original, ¿qué representa esto del completeness? ¿Sí? Tradúzcanlo como se sientan más cómodos. El autor lo dice en palabras muy sencillas como sentir, nuevamente hablamos de sentimiento, o sea, hablamos de un estado de conciencia, no de inconsciencia, ¿sí? No hablamos de sentir que he llegado a un punto donde estoy viviendo como siempre quise vivir. Así lo define Crosby. ¿Sí? He llegado a un momento en el cual estoy viviendo como siempre quise vivir. Piensen que en esta mirada hay algún que puede ser cuestionable o no, ¿no? Yo simplemente la pongo sobre la mesa como para aportar una mirada más. Piensen que en esta mirada hay varios elementos que son importantes. El primero de ellos es que no es una cuestión estática, ¿sí? Más allá de la traducción, podríamos decir, si nos vamos a abrazar a la traducción en español, él utiliza el gerundio, ¿no? Estar viviendo, ¿sí? No es hoy viví,
no es vivo hoy, sino es estar viviendo. Habla de un cierto devenir en torno a esto. Como siempre quise vivir, siento. Por supuesto que en el siento hay una subjetividad, pero en esa subjetividad hay un estado de conciencia. ¿Sí? Yo que soy un poquito más materialista, y más allá de que me gusta mucho la definición esta, este, ya que hoy hablábamos de la logoterapia y hablábamos de Víctor Frank, digo que tiene que ver con la etapa, porque por supuesto que la vida va y viene, pero tiene que ver con la etapa o con un sentimiento, nuevamente vuelvo a usar la palabra, me parece muy sólida para esto, tiene que ver con un sentimiento de que uno finalmente ha vencido lo que Frank diría las neurosis noógenas. Creo que alguna vez se lo había mencionado esta idea. ¿Sí? Víctor Frank habla de un concepto que es la neurosis noógena, que lo que dice, bueno, es el tipo de desequilibrio emocional que tenemos cuando no le encontramos demasiada razón de ser a lo que hacemos, como decía, alguna de ustedes decían, como rutina, ¿no? Este, algunos seguidores de Frank, inclusive yo creo que estoy casi seguro, sí que se los había comentado, dicen o hablan, utilizan una metáfora que es la del síndrome del domingo a la tarde, ¿no? Creo que esto sí se los había mencionado. Decir, che, como decía hoy alguna de las chicas, ¿no? Que hoy de mierda, mañana lunes tengo que irme, quiero a laburar. ¿Viste? Como dice, hoy es un día muy lunes, me decía ayer la gerente de mi banco, en un momento que la crucé, que fui a hacer unos trámites, y le digo, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Y me dice, hoy es un día muy lunes. Pobre piba, no la quise conflictuar, pero estuve tentadísimo, ¿sí? De preguntarle qué era lo que para ella significaba esta definición de un día muy lunes. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Estoy cansado? Significa, no pude hacer todas las cosas que quería hacer con mi tiempo libre. Significa, estoy extrañando mi pequeño micromundo, el pequeño micromundo que constituye mi hogar. ¿Qué significa? Estoy aburrida. ¿Qué significa? Un día más en este trabajo choto. No sé cómo se puede poner en palabras esto de hoy es un día muy lunes. Cámbienle y pongan, ¿sí? El tema. Bueno, hacia esto se refería Frank cuando hablaba de las neurosis noógenas, y yo desde la interpretación de esto de combinando ambas interpretaciones, ¿no? Esto que les decía de Crosby sobre la idea de plenitud junto con bueno, de alguna manera es un bienestar, claramente es un bienestar, es un estar bien con uno mismo y con lo que lo rodea, que significa que uno ha roto esa barrera de que, vamos a tomar la metáfora, existan los muy lunes. Pero la pregunta casi inmediatamente, y ahora vamos a poner sobre la mesa algunas miradas alternativas también en esto, sobre lo que es el proceso constructivo, porque, a ver, Vanina dijo recién una cosa muy importante, ¿sí? Es un proceso constructivo, ¿sí? Es algo que se va haciendo, que se va llevando. Yo les decía, si hay un balance sobre esto es en el instante final, pero permítanme acá que les aporte una mirada no contraria, sino al contrario, complementaria de esto. Una cosa es que uno sienta que está en un proceso de construcción, ¿sí? Y otra cosa es que uno no haya encontrado la parcela donde construir. Permítanme jugar con esta metáfora, ¿no? Porque puedo decir, en esta misma idea de la construcción, siempre me gustan las metáforas sobre constructores, ¿sí? Esta metáfora de la construcción, digo, bueno, ok, puedo haber
puedo tener apenas los cimientos, puedo tener apenas marcada la parcela, tal vez haya levantado algunas paredes. Ahora, ¿encontré la parcela? ¿O la construcción es una construcción imaginaria que ni siquiera tiene un arraigo en algo? Hacia esto va, ¿sí? Si esto ahora lo vamos a analizar, hacia esto va esta pregunta, ¿no? De, che, bueno, pará, y después de todo esto que venimos diciendo, ¿ya encontraste tu propósito? En términos de, como lo decía recién, ¿sentís que estás en la parcela correcta? Fíjense qué interesante este análisis, ¿sí? que hace también Crosby, que hoy se los mencionaba, que toma, a propósito de la motivación, ¿sí? Algo que hoy decía uno de los chicos también, que toma algo, toma de alguna manera una base de una vieja teoría, probablemente de la más conocida de todas, de la motivación, que era de un psicólogo americano que se llamaba Abraham Maslow, pero la simplifica a propósito del propósito. Y Crosby dice, alcanzar un propósito, en todo caso, a propósito de encontrar la parcela, ¿no? Tiene que ver con tres fases, ¿sí? Claramente diferenciadas. Pero digamos, primero, en un sentido amplio, todos actuamos en función de una cuestión de supervivencia, con las condicionantes y las observaciones que habíamos hecho en su momento cuando hablábamos de la motivación o de la automotivación, según como cada uno defina en particular sus necesidades, nosotros podemos decir, actuamos ante todo para cubrir nuestras necesidades básicas o aquellas que creemos que son nuestras necesidades básicas en un determinado momento. Nuevamente, siguiendo a Maslow, si en un determinado momento, siguiendo a Maslow y siguiendo la metáfora de la construcción, ¿no? Yo puedo estar embarcado en un bonito proceso constructivo del palacio soñado, pero si en un determinado momento se prende fuego, o si en un determinado momento cae una bomba y destruye el palacio hasta los cimientos, yo claramente voy a volver al estadio 1, voy a empezar a actuar para cubrir mis necesidades básicas. Esto es lo que planteaba Maslow. Pero más allá de esta historia, que la vida es cambiante, que la vida nos enfrenta a quebrantos, por supuesto, dentro de todo lo que decíamos anteriormente, y vuelvo a lo que decía Marcos hoy cuando hablaba de la vida es bella, hay una segunda fase que tiene que ver con este análisis que hace Crosby sobre lo que es el avance hacia un sentido de propósito, que dice, bueno, lo que él llama la fase del desarrollo personal. Y esta es una fase que, por supuesto, todos transitamos, todos anhelamos, que tampoco podemos decir si tenemos un concepto abierto del aprendizaje, tampoco podemos decir que la superemos nunca, pero esta fase de desarrollo personal, Crosby dice, bueno, haces las cosas que te gustan, principalmente porque buscas el bien, yo diría el bienestar, para ti. Cuando digo para ti, no lo interpretemos desde un punto de vista egoísta, no volvamos a esta historia que charlábamos en nuestro encuentro anterior sobre egoísmo versus altruismo y comportamientos normales, sino que obviamente la idea del beneficio, cuando digo el beneficio, no necesariamente tiene que ser el beneficio propio, ¿no? Puede ser el beneficio de mi entorno inmediato, claramente es lo que va a prevalecer y está bien que sea así, ¿sí? Claramente está bien que sea así. Es una etapa como cualquier otra. De hecho, ¿sí? De hecho, todos nosotros en este momento, en este preciso momento, y en el transcurso de esto que venimos haciendo, en estos encuentros que venimos teniendo, bueno, estamos primariamente en esta fase. Estamos en la parte del desarrollo personal.
Cuando Crosby hablaba de esta idea del completeness, ¿sí? En un sentido amplio, cuando Crosby hablaba de esta idea de la plenitud, como lo traducíamos, él decía que la realización personal, en definitiva, se alcanza cuando, fíjate, la definición queda bastante parecida a la que daba hoy Verónica, cuando transformas las vidas de las personas utilizando tu potencial. Buscas el bien común y sientes que estás en tu camino. ¿Qué piensan? Insisto, se puede coincidir o no, tampoco tenemos por qué. ¿Qué piensan de esta definición que da Crosby sobre la idea de la realización personal? Sí, Juan Pablo, te escuchamos, querido. Juan Pablo, estás muteado. Ahora sí, perdón, Ahora sí, dale. perdón. Decía que lo que más me llamó la atención es que las primeras etapas tienen que ver con el uno, con el yo. No, no, obviamente, como decía vos, no tiene que ver con el egoísmo ni los extremos, pero obviamente con la realización, con la parte interna, y después uno llega a la realización personal ya cuando está con el entorno, habla del entorno y de cómo toca, cómo llega a los demás y cómo deja su impronta, y lo que hablabas de transformar y demás, me imagino que venía de la mano de la trascendencia no material y de lo que estábamos hablando antes, Claro, exactamente, exactamente. como de la huella que uno deja y que pretende, que espera dejar en el mundo cuando no está. A mí me gusta mucho la idea de la huella siempre, ¿no? Porque digo, inclusive más allá de esto que podría tener que ver con la trascendencia, o que podría tener con eso que decía yo, que lo graficaba como el balance del último instante. Uno va transcurriendo por distintos ámbitos, interactuando con distintas personas, y yo en lo personal no te digo que siempre me lo he planteado así, porque precisamente tiene que ver con ese proceso de construcción. Siempre me pongo a pensar en qué es lo que queda de mí en ese ámbito por el que transcurro, qué es lo que queda de mí en esas otras personas. Independientemente de la idea del amor, aunque lo tomes como un universal en términos filosóficos, como lo decía Chris, que me parece maravilloso, ¿qué es lo que queda de uno? ¿Cuál es Y la huella, la patita, como digo yo, la patita, como viejo perrero que soy, la patita que uno deja marcada en el cemento fresco? sí, y después lo otro, Fer, si me permitís agregar, es justamente lo que dijiste, creo que no me acuerdo quién de las chicas lo ha dicho o todos lo mencionaron, este sentido de que es continuo la realización, porque habla de un camino, no habla de una llegada. Por supuesto, Entonces, claro que no. Es un camino. que, que justamente uno lo transita y siempre va avanzando. Por eso la idea, bueno, del mismo autor, de sentir que estoy viviendo. Y yo decía, Claro, fíjense el el uso del propio. gerundio, ¿no? Estoy viviendo. ¿Sí? Bueno, sí, sí. Cuestión complementaria a propósito de esta idea, pero si lo quieren ya operativizándolo todavía un poquitito más para que nos vayan quedando cosas y tal vez instrumentos. Escucharon, bueno, esto recuerden, ¿no? Siempre cuando uno habla del sentido de propósito, esto lo hemos reiterado también varias veces y me parece que es algo que lo tenemos que tener siempre presente, ¿no? Todos estamos, como les digo, siempre estamos muy acostumbrados a respondernos las preguntas del qué y el cómo, y realmente es importante en términos de esta idea de hallar la parcela o estar en el camino, independientemente de la metáfora que utilicemos, ¿sí? Del preguntarnos el ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de lo que hago? Escucharon seguramente todos hablar alguna vez o escucharon mencionar, porque bueno, o sea, a pesar de que es un concepto muy antiguo, se ha puesto de moda en estos últimos años. ¿Escucharon todos hablar del Ikigai o escucharon alguna vez mencionar esta idea del Ikigai? La expresión japonesa del Ikigai.
Sí, no, más o menos, algunos sí, otros no. ¿No? Bueno, lo recuperamos, si alguno lo tiene presente o lo escuchó, corríjame si me equivoco, desde el punto de vista del sintoísmo, ¿sí? Digamos, la religión tradicional japonesa, que es una religión de raíz animista, ¿sí? Y este tipo de cuestiones desde el punto de vista del sintoísmo, que ellos asocian esta idea del Ikigai en términos de el concepto de precisamente que venimos hablando, ¿no? De plenitud, de realización, etcétera, etcétera. Y lo vinculan mucho con esta misión en la vida de la que hoy nos hablaba Verónica, pero va un poquito más allá, ¿sí? Incorpora otros elementos. El otro día charlábamos con ustedes a propósito de mitos y de filosofías de ambas cosas, de orientales, esta idea de la figura del samurái como el que sirve versus la figura del shinobi como el de que trata de asegurar el bienestar, ¿sí? Creo que esta es pero más allá de eso, esta idea del Ikigai, estudiosos modernos y por supuesto con una buena cuota de occidentalización, lo han planteado en términos de este esquema que los invito a que recorramos juntos, ¿sí? Reemplacen, si lo quieren, el Ikigai por la idea, insisto, de plenitud, de realización, de camino que estoy recorriendo, de sentimiento de la vida que estoy viviendo, de realización personal, como decía Crosby que citábamos hace unos minutos, como idea de bienestar, de parcela. En la filosofía del Ikigai, en el ayornamiento de la filosofía del Ikigai, dicen que hay 4 grandes conjuntos, que son los círculos principales de este esquema, que constituyen lo que es el hacer humano. ¿Sí? Acá las traducciones están en este esquema las traducciones están hiper occidentalizadas, pero de todas maneras podemos igualmente leerlo en su espíritu original. ¿Cuáles son esas cosas que constituyen el hacer humano según el Ikigai? Bueno, hay un montón de cosas que son constitutivas de cada uno de nosotros en un determinado momento, que por supuesto se van perfeccionando, pero que en un momento de la vida uno las siente como profundamente arraigadas en lo que es su naturaleza, que son aquellas cosas que definimos, círculo verde grande, como aquellas cosas en las que uno es bueno, en los que uno se siente competente, en lo que uno siente que puede generar cosas, que puede transformar realidades a partir de su formación, a partir de su experticia, a partir de sus habilidades. Este es todo un campo que es constitutivo de nuestra ser, aquellas cosas en las que somos buenos. Hay otro campo constitutivo de nuestro hacer, círculo grande amarillo, ¿sí? Que son aquellas cosas que nos gustan, que pueden o no coincidir con lo que somos buenos. A mí imagino que a ustedes también les debe pasar. Hay un montón de cosas en las que me puedo considerar bueno, competente, etcétera, etcétera, pero la verdad que no me desviven ni me hacen sentir dichoso, como decía alguno de ustedes, ni nada que se le parezca. Simplemente, bueno, tengo habilidad para eso. No sé si tuviese que llevarlo al terreno laboral, profesional. Mucha gente amiga o que trabaja conmigo dicen que soy bueno con los números, que soy riguroso con el tema de los números. No sé si lo seré o no. En el caso que lo fuera, lo que les puedo asegurar que no me gusta en lo más mínimo. ¿Sí? Ahí tendríamos, en un ejemplo personal, no por tratar de ser autorreferencial, sino porque lo tengo pensado,
¿sí? Ahí tendríamos un caso, cualquiera puede buscar su propio ejemplo en esto, ahí tendríamos un caso donde estos dos mundos no necesariamente están conectados, ¿sí? Hay cosas en las que puedo ser bueno y que no me gusten, y hay cosas que me gusten que decididamente no soy bueno. Soy horrible me gusta mucho la música, pero soy horrible como músico, por ejemplo. Otro campo, otra dimensión, es lo que en esta filosofía se define como lo que el mundo necesita, lo que el resto de las personas, lo que el entorno en el cual me muevo demandan, ¿sí? Y hay un cuarto campo, que, como se dice, está hiperoccidentalizado, que es por lo que te pueden pagar, digamos, en la filosofía tradicional, entonces, aquello a partir de lo cual te podés ganar la vida o a partir de lo cual te podés sustentar, ¿sí? Entonces, hasta acá, hay 4 dimensiones fundamentales en todo ser humano, ¿sí? Que por supuesto son una invitación al descubrimiento en sí mismas, que implican aquellas cosas en las cuales es bueno, en las cuales se siente competente, aquellas cosas que disfruta, aquellas cosas que le gustan, aquellas cosas que interpreta o que lee en la realidad que lo rodea, que es una necesidad del mundo, y aquellas cosas que le pueden servir como sustento material, ¿sí? Acá decimos por lo que te pueden pagar, digámosla, aquello por lo que puedo vivir. Hasta acá vamos bien en el análisis, está claro para todos el análisis hasta aquí, ¿sí? Bien, avancemos entonces. Como ustedes ven, en el mismo gráfico que estamos analizando, hay intersecciones parciales entre estas dimensiones que dan origen a otras definiciones. Por ejemplo, cuando yo combino aquello en lo que me considero bueno, en lo que me considero competente, con aquello que me gusta, seguramente podemos hablar de, al menos desde este esquema de análisis, de lo que podemos llamar una pasión. ¿Eh? Me apasiona esto, lo hago bien y adicionalmente lo disfruto. También podríamos decir que hay cosas en las cuales soy decididamente bueno y que me sirven para ganarme la vida, y ese es un terreno que definimos o que se define en este esquema como nuestra profesión. De nuevo, yo puedo ser bueno en un montón de cosas, si lo quieren llevar al extremo material, puedo ganar dinero con eso, pero no necesariamente ni me gusta, ni tiene nada que ver con ninguna trascendencia mundana, ni nada que se le parezca. Es mi profesión. La hago relativamente bien y me sustento a partir de ello. Si vamos para el otro lado del cuadrante, tenemos otras intersecciones interesantes, ¿sí? Por ejemplo, si yo pienso en lo que me gusta y pienso en lo que puede llegar a tener que ver con eso que nos lleva hacia el otro, hacia el servicio del otro, hacia transformar la realidad, puramente puedo hablar de una misión. Cualquiera que en un determinado momento desarrolla, por ejemplo, algún tipo de actividad solidaria, voluntaria, que disfruta haciéndolo, y ese tipo de cuestiones, bueno, en todo caso habrá encontrado su misión o estará cumpliendo con una misión. No necesariamente tiene por qué ser bueno en eso, y muy poco probablemente, si nos quedamos en ese terreno, va a poder sustentarse a partir de ello. En otro cuadrante de análisis, ¿sí? Otra combinación posible es cuando yo combino lo que el mundo necesita con algo que me puede dar mi sustento, aparece la famosa definición de la vocación, en un sentido limitado, pero un sentido universalmente aceptado en sí. No es lo mismo la pasión que la misión, desde ya que no es lo mismo la misión que la vocación. Por supuesto que no necesariamente tiene por qué ser la misma la vocación que la profesión, y así sucesivamente. ¿Entendemos las otras intersecciones que nos presenta este gráfico? ¿Sí?
Bueno, el truco de todo esto, como ya no voy a ser original en esto, como ya lo habrán visto y adivinado, es uno realmente encuentra su Ikigai, ¿sí? Uno realmente alcanza esa plenitud, alcanza esa sensación de realización personal o el nombre de todas las variantes que hemos estado analizando hoy hasta aquí, cuando consigue generar la cuádruple intersección, ¿sí? El Ikigai es aquello que combina aquello en lo que soy bueno, para lo que me siento competente, con lo que me gusta, con lo que el mundo necesita, con aquello que me permite vivir de ello, sustentarme a partir de esto. Desde este punto de vista, y nuevamente ligado a un concepto, por supuesto, de trascendencia material, ¿sí? Lo que nos planteaba la tradición original y su ayornamiento es la persona que ha conseguido combinar estas cuestiones, decididamente ha alcanzado su Ikigai, fíjate, su plenitud, su propósito, etcétera, etcétera. ¿Se comprende cuál es la filosofía del esquema de análisis? ¿Sí? Claramente es una búsqueda, claramente es algo constructivo, ¿sí? Claramente esto responde desde el punto de vista de aquello que nos planteábamos como uno de los componentes, como el componente final de todo esto que veníamos definiendo como filosofía de vida, esa pregunta de ya encontraste tu propósito. Bien, si nos queremos orientalizar en esto, bien podríamos decir, ya encontraste tu Ikigai, ¿lo estás buscando? ¿Cómo lo estás construyendo? Y en ese cómo lo estás construyendo, independientemente de cuál sea el grado de avance o no, que cada uno sienta que puede llegar a tener sobre esto, y más allá de que comparto, ¿no?, en sí mismo la filosofía del Ikigai, que se sienta reflejado, ¿no?, por estas dimensiones, me parece que es un excelente ejercicio introspectivo para ensayar, ¿sí? Me parece que es un buen ejercicio para que cada uno ensaye. A ver qué tan cerca o tan lejos me siento de cada una de las intersecciones, más allá de la intersección final, ¿sí? Si siento que las conexiones, vuelvo al gráfico, ¿no? Si siento que las conexiones entre las 4 dimensiones principales son débiles, o que hay algunas que están consolidadas pero disociadas de otras. O sea, que podría decir, tengo clara mi pasión, lástima que no se condiga con mi profesión, ¿eh? O alguien me puede decir, sí, mi vocación está clara, pero no tengo claro de que realmente sea mi visión en la vida. Y así sucesivamente podríamos llegar a múltiples análisis que me parece que, por supuesto, como es algo subjetivo y personal, es un desafío que le planteo a cada uno de ustedes, ¿sí? Y si nunca se lo han planteado hasta aquí, o si se lo han planteado, pero sencillamente como un concepto genérico, los invito a hacer un ejercicio de aproximación, ¿sí? Si sirve para ordenar ideas y cuanto menos si sirve para reforzar esa introspección que siempre les recomiendo hacer. Y me parece, desde un punto de vista puramente operacional, si nunca nadie lo ha ensayado, que un buen camino para utilizarlo realmente como una herramienta de autoconocimiento es precisamente empezar a trabajar desde los conjuntos mayores, ¿sí?, hacia las intersecciones, y no tratar de forzarlo, dejarlo que
vaya madurando naturalmente. Entonces, si lo quieren como una sugerencia barra tarea para el hogar, ¿sí? Como les digo muchas veces, hagan el ejercicio de, no sé, dicho también simbólicamente, agarrar 4 hojitas en blanco, ¿sí? Y empezar a listar de la manera más exhaustiva posible, insisto, pero sin tratar de forzar nada, ni quedándose con la idea de los vínculos de, esto tiene que ver con aquello, no, principio totalmente desvinculado, si lo quieren, déjenlo que se vaya armando solos. Empezar a pensar en los 4 conjuntos principales, ¿sí? Agarrar una hojita en blanco y a ver, háganme la lista. Esto es un ejercicio que esta parte alguna vez la habíamos hecho, o sea que lo pueden rescatar, ¿sí? Hagan su listita de todas las cosas en las que creen que realmente eran buenos. Ahora, en este caso, piénsenlo desde el hacer, ¿eh? Después charlamos sobre las virtudes, los valores, todo eso. Piénsenlo desde el hacer. ¿En qué cosas creen que realmente son buenos, ¿sí? Haciéndolo? ¿Cuáles creen que son sus reales competencias? Y la vez pasada, cuando estábamos hablando del tema de la conciencia emocional, hablábamos de virtudes, de defectos. No, vamos a bajar al terreno de las competencias y a tratar de buscar una respuesta a esta pregunta que está planteada aquí. ¿En qué cosas creen que realmente son buenos? ¿Eh? Cuando se armaron la hojita en blanco con todo esto, pasen al segundo cuerpo, al que a ustedes les guste, ¿no? ¿Cuáles son aquellas cosas, si lo quieren, por las que te pueden pagar? ¿Cuáles son las cosas por las que creen legítimamente que pueden obtener una compensación económica o equivalente, ¿sí? A que les permita sustentarse? De nuevo, no traten de forzar relaciones, no se queden anclados en lo que hacen actualmente por lo que significa, sino por el tipo de habilidades que ponen en juego. ¿Por qué habilidades de ustedes, considero qué habilidades de ustedes puestas en el terreno piensan que pueden servirles para generar algún tipo de valor económico? Luego agarren otra hojita y pasen, ¿sí? Al tercer campo. ¿Qué cosas realmente disfrutan hacer? Y de nuevo no se queden anclados en lo que es su rutina laboral o profesional, ¿eh? Y finalmente, si los invito a abrir vuestra perspectiva y trabajar en un cuarto listado de las cosas que creen que el mundo necesita. ¿Sí? De nuevo, cuando hablamos del mundo no estamos hablando del planeta Tierra. Alguno puede en un determinado momento decir, bueno, mi idea es eh, volver a equilibrar el ecosistema, y otro puede decir, el mundo necesita volver a equilibrarse ambientalmente. Alguien puede decir, el mundo necesita la paz, o alguien puede decir, las ballenas merecen salvarse, ¿sí? El mundo es lo suficientemente amplio y problemático como para que cada uno pueda encontrar su causa. Bueno, cuando tienen, ¿sí? La progresión es obvia, ¿no? Cuando tengan primero diferenciados cada uno de los conjuntos, empiecen a jugar con las relaciones. Empiecen a jugar con estas relaciones que les planteo, siguiendo la lógica de este esquema, ¿no? Empiecen a ver cuáles de las cosas en las que son buenos se podrían combinar con lo que les gusta, y empiecen a pensar en esas pasiones del hacer. Jueguen con la idea de la profesión, de la vocación, de la misión, ¿sí? Como para ir generando. Tal vez pueda parecer alguna vinculación de todo, tal vez no, porque, insisto, este es un proceso constructivo. Pero en la medida que puedan ir generando, aquellos que no se han puesto, no han tenido posibilidad de ponerse a pensar sobre esto, en la medida que puedan ir generando aproximaciones, por lo menos vamos a ir definiendo, o se van a sentir mejor de ir definiendo la parcela. Y después de ahí,
No es que sea fácil, pero hay que empezar a poner los ladrillitos. ¿Está claro qué es lo que les propongo? Sí, ¿Sí? Sí, Cris, te sí, escuchamos. sí. Fer, consulta práctica. Eh, Primero que lo veo una síntesis muy completa, muy buena, que sirve para ordenar ideas. Pero llevándolo un poco al concepto que yo te daba amplio anteriormente, de lo que es la gratificación por el amor al prójimo, yo creo que uno deja huella, volviendo a la idea de huella, cuando uno contribuye al desarrollo personal del otro, Sí, ¿no? Porque soy de la idea de que yo diría, nos realizamos en racimos, no solo personalmente, digamos, por una cuestión estrictamente de naturaleza de la humanidad. Ahora, sí, está bueno, más allá los tres grandes cuatro conjuntos, ¿sí? sí. Que son los primeros que ordenan, obviamente yo en el mismo ejercicio jerarquizando, ¿no? De menos a más, ¿no? Desde Mm. lo básico y luego ir profundizando. No, Digo, deja que la jerarquización, si vos vas buscando las combinaciones, Claro. la jerarquización se va a dar naturalmente. Porque ahora te quiero hacer. la jerarquización va a tener que ver con las interacciones. Bien, sí, está bien. Ahora, la idea mía, esto que estamos planteando acá, que es de índole de búsqueda personal, Sí, señor. tranquilamente, relacionándolo con la idea que planteé anteriormente, Ujú. tranquilamente uno puede pensarlo, obviamente desde una inferencia, desde una subjetividad, Sí, pero en esta interacción constante con el otro, tranquilamente uno puede ir llevarlo al otro. vuelvo a insistir, Cris. Lo que vos estás haciendo está forzando las interrelaciones. Deja que las Ajá. deja que las interrelaciones surjan solas. Déjalo fluir. ¿Sí? Estás tratando de llegar al epílogo antes de leer el capítulo 1. ¿Sí? Déjalo fluir porque Pero no, esto, no está bueno, no está bueno pensar, no está bueno pensar, digo, pensar en el otro. En esto que yo digo, yo creo que lo más maravilloso de la vida es conversar. sí, por supuesto que lo vas a pensar cuando pienses en lo que el mundo necesita. Mientras Claro, en lo que el mundo tanto, necesita, en lo que le mientras gusta al tanto, otro, en lo que se sí, siente sí, bueno el otro. lo que el mundo necesita, lo que el otro necesita es lo mismo. Vuelvo a insistir, no necesitas hablar de todo el mundo. Ahora, como propósito tuyo, que vos te concentrás, si vos te concentraras, por más que te gratifique y todo, en lo que el mundo necesita, por más que te resulte agradable, que lo que te gusta, qué sé yo, en el mejor de los casos, nunca vas a pasar de la misión. Sí, ¿Entendés? es real, porque yo lo que pensaba, tal cual, lo que yo pensaba en lo que vos planteabas acá, lo que yo pensaba, el grave riesgo acá está en el Ujú. desequilibrio. La mayor parte de las veces, y permitime que se los materializa, la mayor parte de las veces te vas a quedar en el límite de las 48 horas. ¿Sí? No digo el límite de las 48 horas simbólicamente, ¿no? Porque uno dice, bueno, la semana tiene 168 horas, de las cuales 48 son el sábado y el domingo, ¿no? Dicho simbólicamente. Entonces, ahí está el modelo del tipo que te dice, bueno, mira, yo en realidad soy feliz cuando los fines de semana voy a trabajar al merendero o voy a colaborar Sí, con mi iglesia o voy a rescatar perritos abandonados en la calle, lo que quieras, porque esto es lo que me hace sentir pleno, esto es lo que realmente disfruto y tiene que ver con lo que hago por los otros. Ahora, lo más probable es que nuevamente, insisto, lo estoy forzando, los lunes sigan siendo muy lunes, ¿sí? La armonía, ¿sí? La armonía total la lográs cuando combinás, ¿sí? Las cuatro cosas. Pero por eso, no fuerces las relaciones. Tu
preocupación legítima o tu orientación legítima hacia el bienestar del prójimo se va a dar naturalmente en el terreno que se tiene que dar. ¿Sí? ¿Me comprendés a qué voy? No lo fuerces, déjalo fluir. Sí, sí, comprendo perfectamente. Busca tu equilibrio, que el equilibrio se da solo. Exactamente, exactamente. No te olvides, esto es como decir, a ver, si yo quiero levantar columnas que sostengan algo, tengo que levantar distintas columnas. A mí me puede gustar más el formato de una columna, pero si yo me concentro exclusivamente en la columna que me gusta, que me parece que sentir pleno, y un poquito en la otra, el templo siempre va a quedar desequilibrado. Insisto en esto, jóvenes, es un proceso. No crean que esto es, a ver, lo pongo en la máquina, ¿sí? Lo pongo en la máquina y me salió. Bueno, algún ingenioso, ¿sí? Algún ingenioso podría construir algún perfil detallado de todo lo que le viene a la cabeza en cada uno de los terrenos, cargarlo en cualquier chat conversacional, tipo GPT o algo así, y pedirle que les arme el Ikigai. No sé si será efectivo el resultado, porque en todo caso, de todas maneras, no van a poder eludir el trabajo previo, que es el analizar en su más profundo interior cada uno de estos campos. De esta no vas a zafar, ¿sí? Te vas a tener que poner con la cabeza enfocada, sí, si siguen la metodología que les propongo, se van a tener que poner con la cabeza enfocada en cada uno de los campos y después dejar que las interrelaciones surjan a partir de allí. Si no, se van a estar trampeando, ¿sí? Se van a estar trampeando a ustedes mismos, ¿sí? Como diríamos con mi amigo Juan Pablo, que hoy no puse ninguna metáfora golfística, La, Bueno, co- la corro un poquitito para que no me quede atrás del tronco, ¿sí? la pateas Claro, un poquito. tal cual, tal cual. Bueno, ¿está claro esto? Por supuesto, como siempre les digo, esto desde ya no es obligatorio, es una sugerencia que les hago, e independientemente de lo que podamos analizar en la próxima, amén de seguir y de reforzar algunas ideas de estas y qué sé yo, les voy a dar otro ejercicio también heavy para que quede, para que lo hagan y listo. Pero en el transcurrir de esto, aquel que tenga ganas y que se quiera meter a jugar con estas cosas, por supuesto que estoy permanentemente disponible para compartirlas y discutirlas, en este caso en privado, obviamente. ¿Estamos hasta acá? Ujú. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, se nos ha ido la jornada.